Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. La prometedora carrera como tenista de Javier Sartorius no llenaba su corazón, pero en su encuentro con los pobres descubrió un Dios que le amaba. Su hermano nos habla esta noche de la apasionante vida de un joven que lo dejó todo por Cristo. El padre Miguel Márquez nos muestra los guiños que Dios le hace en su día a día en sus viajes por el mundo entero. Monseñor Alberto Rollo, en Santos de Andar por Casa, nos presenta la vida del gaditano Pedro Manuel Salado. Sobre cómo Jesucristo es la verdad en persona que atrae al mundo a sí mismo, dialogan la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos descubre un reciente hallazgo arqueológico que nos acerca a la historia de Tierra Santa. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos.
el estreno de una película documental sobre un joven promesa del tenis que renunció a todo para hacerse monje ha despertado el deseo de conocer mejor la vida de Javier Sartorius Milán del Box. Nos acompaña esta noche su hermano Mauricio para contarnos sus recuerdos y vivencias junto a Javier. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, ¿cómo está, padre? Mauricio, primero enhorabuena, ¿no? Por el logro que es que una historia así se estrene en los cines. Eso ya es casi un milagro, es casi un milagro de Javier ya, ¿no? Pero ¿cuáles son los primeros ecos que os están llegando de los preestrenos que ya se están realizando y han realizado en estos días? Bueno, en primer lugar, gracias por vuestro tiempo. Los ecos son, o sea, no sé cómo explicarlo, pero nos están sobrepasando, ¿no? La verdad es que tengo que confesar que cuando empezamos este proyecto hace unos años, nunca en la vida pensábamos que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Como tú decías, esto es un auténtico milagro. Muchas veces buscamos milagros extraordinarios y los tenemos enfrente, ¿no? Y yo la verdad es que lo estoy viviendo como un milagro, ¿no? El buen Dios es muy, muy generoso con nosotros. Y estamos viendo personas que nos están dando respuesta, personas tan conocidas como Tony Nadal, persona muy conocida del tenis, que se siente muy identificado, obviamente por los valores que él inculcaba a su pupilo Rafa, ¿no? Pero claro, cuando él vio lo de Javier, Javier va un paso más allá, porque Javier gana el Wimbledon, pero de la vida, ¿no? Y bueno, aparte de Tony, pues obviamente gente que no conocemos de nada, pues que nos han escrito pequeños mensajes, bueno, la prensa está por todos lados. Conclusión, que estamos un poco sobrepasados, esa es la verdad. Pues para eso estás esta noche con nosotros, porque queremos conocer a Javier y vamos a empezar por el principio. Pues ¿cómo es Javier de niño? ¿Cómo es vuestra familia? Bueno, nuestra familia es una familia tradicional. Educación religiosa, no de misa todos los días, de domingo, nosotros educados en los jesuitas, y la verdad es que Fernando y Javier, bueno, Fernando es el inseparable de Javier al principio, cuando eran jóvenes, se llevaban solo 11 meses, y traviesos desde muy el principio. La verdad es que enseguida destacaron por eso, ¿no? No tenían muchísima amistad con los libros, y la verdad es pues que no tuvieron un recorrido muy largo en los colegios. Estuvieron los jesuitas, posteriormente estuvieron los agustinos en el Escorial, y luego al final pues acabaron en una academia en Madrid, pero ni así. Y entonces la verdad es que pues papá en ese momento pues estaba un poco, entre comillas, frustrado, ¿no? Pero bueno, una familia pues eso, normal. Yo creo que complicada la juventud al principio. Además nosotros, pues papá viene de familia militar, entonces la educación en casa era bastante, entre comillas, en inglés se dice hard love, amor duro, ¿no? Donde hay derechos pero también hay obligaciones. Entonces nos lo inculcó desde muy principio. Mamá era obviamente la buena, entre comillas, ¿no? El, el mayor, entre comillas, cambio fue cuando en un momento determinado ya en la academia no siguen pues porque no les gustaba, y papá básicamente les dice a los dos, pues os vais a Estados Unidos. La verdad es que les pilló a los dos completamente con el paso cambiado. Todo hay que decirlo que desde el principio papá, aparte del tema de estudios, nos inculcó también el deporte. El deporte ha sido muy, muy importante en nuestra vida. Me acuerdo que nos dijo, hijos míos, cuando éramos jovencitos, aprender un instrumento musical o un deporte, que eso os va a ayudar siempre mucho pues a relacionaros, ¿no? Y elegimos el deporte. Y entonces Fernando y Javier consiguieron una beca de tenis para irse a Texas. Y eso básicamente fue como el salvavidas, ¿no? Y claro, para mamá fue un shock el que papá dijera a sus dos hijos se van a Estados Unidos, y además, hay que decirlo, con billete de ida. No esos billetes que te vas una semana, un mes y vuelves, ¿no? Sino que cuando fueron al aeropuerto, básicamente se dan cuenta que tenían un billete de ida, ¿no? Entonces eso fue una experiencia para ellos, yo lo llamo corte de umbilical, ¿no? Llegan a Estados Unidos, en ese momento papá desde muy jovencito nos enseñó lo que valía un euro, lo que costaba ganarlo, y básicamente nos dijo, ellos llegaron a Estados Unidos con los gastos pagados, pero con el compromiso de que ellos tenían que trabajar para sacarse vamos, tenían beca, pero por sus alimentos, etcétera, etcétera. Nunca les faltó de nada, pero a su vez ellos desde su primer aterrizaje en Estados Unidos daban clases de tenis,
y luego hicieron una cosa muy divertida, que era vender aspiradoras puerta a puerta. Y los dos somos una familia bastante comercial, y Fernando y Javier pues consiguieron muy buenas ventas, que eso fue lo que le ayudó muchísimo a los dos luego a moverse desde Dallas, en Texas, a California, a Los Ángeles. Antes de su llegada con beca a Estados Unidos, no he comentado que Manolo Santana, que fue el primero que ganó Wimbledon en nuestro país en 1966, fue a ver a papá, a decirle dame a Javier como pupilo. Y papá me acuerdo que le dijo no, que el niño estudie. Papá era muy tradicional, ¿no? Ellos cuando están en Texas reciben una oferta para trabajar en la escuela de tenis de Nick Bollettieri, que está en Tampa, Florida, que entonces era la fábrica de tenistas del mundo mundial. Y de hecho ellos eran compañeros de cuarto de un jugador que se llamaba Andrea Agassi. Y Andrea Agassi fue durante mucho tiempo la referencia de Javier Hermano. También de Fernando, pero sobre todo de Javier, ¿no? Y bueno, eso es su temporada en Texas. Ya cuando aterrizan en Los Ángeles y se van a vivir a Venice Beach, que es un sitio tremendamente bohemio en la playa, y ahí estaba lleno de vagabundos, ¿no? El primer contacto que tiene Javier con estas pobres criaturas es en Los Ángeles, ¿no? Y ahí que Javier desde muy jovencito era la persona más inquieta de todos. Es una persona que siempre estaba con preguntas, ¿no? Siempre acababa con ¿y por qué? O sea, no, era como insaciable, ¿no? Y su recorrido básicamente hasta Los Ángeles era con el y de hecho los dos, tanto Fernando como Javier, se metieron en Los Ángeles en una especie como de centro budista, un poco con las intenciones de meditar y de buscar, ¿no? Pero Fernando tuvo un recorrido muy corto. Fernando enseguida se dedicó, que lo sigue haciendo todavía, a ser entrenador personal. Ya ha salido bastantes historias de él, pues él tuvo la suerte de conocer a gente conocida del mundo de Hollywood, entrenó pues a Tom Cruise, gente conocida, vamos, básicamente, ¿no? Pero Javier no, Javier siguió mucho con el tema budista y en paralelo Javier se dedicaba mucho tiempo a estar en la playa y tener contacto con los vagabundos sin techo. Y eso le generó a Javier una pregunta brutal, que es ¿por qué ellos aquí y yo aquí, en mi entorno, ¿no? Y ahí es donde Javier yo creo que tiene el primer contacto con su ser, de que se pregunta al corazón, ¿no? Es el primer contacto. De hecho, mucha gente me pregunta qué tal es la relación con ellos, Javier se hizo amigo de ellos. O sea, Javier no era de los que él preguntaba, se marchaba, no, Javier se sentaba y Javier, de hecho, se los llevaba a casa, para mucha frustración de Fernando, que decía, ¿qué haces? ¿No? Entonces Javier ahí ya empezó a tener una especie de interés o llamada para los más necesitados y más pobres, ¿no? Coincide pasados unos años, pues que recibe una llamada, los dos, de mi querido primo Billy Hartley, el hermano de Christopher Hartley, el misionero. Estaba entonces en Perú. Billy había ido básicamente a hacer una experiencia de misionero, pues probablemente uno impulsado por su familia, por la tía Piluca, que de hecho fue una impulsora de Radio María y luego posteriormente Mater Mundi, y luego mi primo, misionero, pues que estuvo muchos años, como sabéis, con la Madre Teresa de Calcuta y lo ordenó sacerdote, ni más ni menos, a Juan Pablo II, o sea que un santo, ¿no? Y bueno, Javier fue a Perú con lo opuesto, la verdad, y jamás volvió a mirar atrás. Javier aterriza en Perú, tiene un contacto brutal, obviamente, es en Cuzco específicamente, con los siervos de los pobres. Ahí estaba mi primo Billy. Y sí hay que decir que Javier durante una temporada larga de meses, Javier siguió con sus creencias, entre comillas, budistas y hacía sus meditaciones y sus cosas. Y el padre Giovanni entonces lo único que le pedía era, mientras que no interfieras en el calendario, entre comillas, la agenda que tenemos dentro de lo que es la misión, no pasa nada. Javier conectó muy bien con los niños, era una persona muy, muy niñera porque él era un niño. Él tenía una conexión brutal con ellos, ¿no? Una persona tremendamente alegre. Y pasado un tiempo y él empezó a sentir curiosidad, pues eso, veía las misas de lejos, se ponía atrás, hasta que un día pues el padre Giovanni le pidió que por favor, pues porque se quedaba muchas noches meditando, se ponía una especie como de cortina en la cabeza y hacía esos ruidos típicos, ¿no?, de los budistas, hasta que un día va el padre Giovanni y le dijo, mira, macho, estas cosas, algo te digo, se acabó. Y bueno, el caso es que siempre con total libertad, Javier le dijo al padre Giovanni, pues vamos a confesarnos. Y Javier estuvo básicamente confesándose con el padre Giovanni 3 días. Esto es verídico, esto sale en el documental y la sensación que te da es la primera sensación del ligero de equipaje, ¿no? Se quita un equipaje que llevaba brutal, ¿no?
Y eso fue para él otro de los cambios brutales en su vida, ¿no? Luego, posteriormente, ya el padre Giovanni, junto con Jordi Bosch, que es el presidente de la Asociación Javier Sartorius, que también estaba en el Cuzco, les dice a los dos, a Jordi y a Javier, oye, venga, a estudiar sacerdotes. Y los mandó a estudiar a Jofrín, a Toledo. Pero ahí volvió otra vez el problema de Javier y los libros, ¿no? Y luego Javier empezó a notar que incluso en el seminario había, entre comillas, como lujo. Javier era muy radical. Y él dijo que esto no iba con su ser y que además lo que pedía, y se lo dijo a Jordi, y que era su compañero de cuarto entonces, y le dijo, mira, yo quiero hablar con el rector aquí en Ajofrín para decirle que yo me quiero ir a vivir a una cueva. Yo quiero ser San Francisco de Asís. Una de las cosas que yo pregunto es qué le pasó a esta criatura, cuya referencia en un momento determinado era Andrea Agassi, que era un jugador de tenis mundial, a de repente San Francisco de Asís, ¿no? Entonces yo a mucha gente les pregunto, oye, ¿me podéis explicar? Porque hay que tener mucho cuidado también de quedarse que si Javier, y digo, no, ¿qué fuerza le estaba moviendo Javier, no? ¿A quién estaba diciendo Javier que sí, no? Y sin mirar para atrás. Y bueno, Jordi fue el que le dijo, mira Javier, déjate de cuevas y conozco un sitio que está en el Pirineo, que se llama Santuario del Lord, y te recomiendo ir. Y bueno, Javier con un supetate, con lo puesto, unas zapatillas y no mucho más, se fue haciendo autostop hasta Barcelona. Y estuvo, de hecho, viviendo en la calle en Barcelona, pues para experimentar lo que es el desapego total de todo, o sea, despojarse absolutamente de todo. Y de ahí ya pasó a Santuario, donde llega y ahí se cuenta, no sé si estoy contando demasiado el documental. No, está muy bien, porque ahí sucede la expresión que da título al documental. Bueno, claro, él se quita. A mí hay una cosa curiosa que no sé si la he compartido, pero él se murió el 21 de junio del 2006. Yo estaba entonces trabajando en China, en Pekín. Me acuerdo que tenía un viaje a Hong Kong y él, bueno, es muy sartorio. Si nos dan la oportunidad, nos enrollamos con las persianas. Y Javier, sobre todo, que estaba en el santuario en silencio, pues cuando le dejaban hablar por teléfono, pues no sabes lo que era, ¿no? Entonces me acuerdo que hablamos. Él estaba enfermo y fíjate que no me enteré. O sea, era una persona que llevó el tema de la enfermedad con una discreción brutal. O sea, yo siempre me arrepentiré cómo es posible que esta criatura estuviera como estaba y jamás jamás le fui a ver. Porque jamás nos dijo venir a verme. O sea, de estas cosas que dices, Dios mío. Y me acuerdo que en esa llamada de teléfono le dije, Javier, tengo mucha prisa porque me tengo que ir al aeropuerto. Y me preguntó, ¿has hecho la maleta? Y yo le dije, Javier, te estoy diciendo que me voy en una hora, tengo que estar en el aeropuerto, y claro que la he hecho. Y me respondió, no sabes de qué maleta estoy hablando. Él siempre tenía una teoría que la maleta tenía que estar hecha, número uno, y dos, siempre habla mucho del exceso de equipaje y me dice, vas lleno de equipaje. Insisto, no hablaba del equipaje de la maleta de la ropa, sino de la vida. Él siempre hacía una pregunta, si te quedara una semana de vida, ¿qué harías? Siempre estaba mucho con eso, decía que había que estar preparado. Y en ese sentido, una de las cosas que yo muchas veces miro alrededor y digo, oye, han pasado muchas cosas en nuestro mundo y tal, y yo no sé si la sensación tengo que seguimos un poco como igual, ¿no? Que no sé si tenemos la maleta hecha. Y el otro día me acuerdo que dije, yo tristemente todavía me sigo usando mis apellidos, o sea, no sé, es que todavía tengo muchísimo equipaje, ¿no? Porque alguien me dijo en broma, ¿algún día tú crees que podemos hacer solo Mauricio? Y dije, pues mira, no lo sé, pero todavía tengo los apellidos y los uso, ¿no? Pero sí, Javier aterriza en el santuario y se queda con Javier. Y ahí se quedó. Y hubo una cosa muy curiosa en el santuario, porque él al principio estaba mucho con el orat et laborat, que es obviamente el régimen benedictino de esto, y él hacía muchísimo, o sea, cuando venía gente del pueblo, etcétera, etcétera, hacía muchísimas, o sea, se hablaba con ellos, era muy alegre, le encantaban los niños. Pero tuvo un momento de inflexión donde dijo, ya no salgo más. Y ya básicamente había gente que le iba a ver y él se encerró en un cuarto, un poco lo que hacía el padre Jordana, el rector entonces del santuario, que era básicamente, el padre Jordana era una persona mística, ¿no? Y Javier pasó ya ese proceso de contemplación, silencio y muchísima penitencia, oración, o sea, muy radical. La verdad es que decirlo que ya muy radical. Cuando fuimos papá y yo a verle por la primera vez, papá se fue preocupado porque obviamente pues estaba delgado, pues eso, dormía en una tabla, donde hace muchísimo frío y nada, se vestía con un saco, o sea, a los San Francisco así, o sea, básicamente es la literal, ¿no? El gran cambio que hace Javier hermano con Fernando cuando estaban en Estados Unidos y Javier le dice a Fernando, me voy,
le dice la frase famosa cuando Jesús le dice a la persona, al joven rico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús le dice, pues mira, si haces todo esto fenomenal, entonces anda, vende todo. Y Javier es que lo hizo radicalmente. Y fue lo que le dijo a Fernando como frase. Le dijo, no vuelvo a mirar atrás, se quitó el apellido y básicamente siguió, porque Javier vivía la Biblia sin comas, sin peros, sin rebajas, como dice el Papa Francisco, de vivir esta religión sin rebajas. Y una cosa muy bonita, tenemos alguna serie de cosas de Javier que ha dejado detrás, que es su Biblia. Su Biblia estaba totalmente subrayada, estudiada, analizada y sobre todo, lo digo, vivida. A mí el otro día me preguntaban, ¿qué es para ti, Javier? Yo dije, hombre, no quiero ser, espero que el buen Dios me perdone, pero para mí ha sido un Jesucristo. Yo cuando hablaba ya con Javier me daba cuenta que estaba hablando con Jesucristo. Javier ha sido al final de sus tiempos un evangelio viviente. Y he usado mucho esa frase de y de predicate el evangelio si fuese necesario también de palabra, ¿no? Cuando yo a la gente les pregunto, bueno, pero tú, digo, no, yo solo he visto lo que he visto en mi hermano, o sea, no en Bendita sea la Madre Teresa de Calcuta, de la que soy un gran fan y voluntario, ¿no? Pero, claro, en mi hermano. Y lo he vivido. Y entonces, claro, muchas veces una cosa que tengo, lo tengo que confesar, es cierta como responsabilidad, ¿no? Es decir, yo no puedo ser nada distinto con mi vocación, obviamente. Yo estoy casado y tengo una mujer maravillosa, pero claro, yo tengo que vivir ese espíritu, ¿no? Entonces Javier sí que ha dejado obviamente una huella en nuestra familia importante, o sea, hubo un antes y un después. Nuestra familia, mis padres tuvieron una separación muy, muy, muy dura, éramos jóvenes y eso obviamente nos dejó bastante bien marcados. A Javier le destrozó y entonces, perdón, es que estaba aquí a Javier eso le hizo un destrozo en su corazón, ¿no? Y bueno, en general obviamente una separación pues te deja marcado, ¿no? A todos. Y eso, pues, un poco como que cada uno seguimos un camino, ¿no? La muerte de Javier nos volvió a unir, esa es la verdad, y desde entonces, pues muchísimo mejor, ¿no? Eh, yo sigo yendo mucho al santuario de Lord, y una de las cosas que digo a la gente es, cuidado con Lord, porque lo primero que te piden es el móvil, ¿no? Y es entonces un lugar de silencio, y cuando me dicen básicamente, bueno, cuando hablamos muchas veces, ¿tú crees que tu hermano será santo? Y digo, bueno, pues, hombre, me encantaría, pero te tengo que confesar una cosa, que no me preocupa en absoluto, o sea, no lo tengo ni en la agenda, ¿no? Y me han preguntado, y de hecho una de las cosas que ha pasado mañana es el estreno, y de repente me dicen, joder, coincide con el estreno de Carlo Acutis, y le digo, bendito sea Dios que la iglesia tiene criaturas como Carlo Acutis y como mi hermano Javier, o sea, que no nos asustemos, esto no va de una competición. Incluso me han preguntado esta mañana que la diferencia entre Carlo Acutis y Javier, le digo, vamos a un segundo, uno es santo y el otro no, para empezar. Ahora, para mí Javier es un santo, como dijo Monseñor Norbert, de la puerta al lado. Para mí el documental está siendo también una especie como de homenaje a tanta gente que no está canonizada, que ha sido muy, muy buena, que han hecho mucho bien, ¿no? Luego otra cosa que digo es, Javier todavía no está en ese proceso. Nuestro querido Carlo Acutis Santo, al que estoy rezando para que todo vaya bien, con 15 años. Y yo siempre digo que Javier, mi hermano, en el menú de la vida probó absolutamente todo. O sea, tú puedes coger el menú de la vida y a ver, primeros platos, segundos platos, absolutamente todo. O sea, no, Javier no se quedó nada que dijo, pues esto no lo he intentado. Y entonces no recomiendo intentarlo, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo, hombre, yo me quedaría con sus últimos años, pero bueno, tuvo que vivir lo que tuvo que vivir para experimentarlo, y muchas veces digo que su conversión no fue de esas conversiones directas, sino fue cosas que no le iban llenando y que le dejan huecos en su vida. Y lo que sí fue es valiente para ir cuestionando, preguntando y más insistiendo y siendo muy, 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 muy cabezota. O sea, yo creo que el Señor ha debido cansar bastante a Javier y al final le dijo, venga, querido. Pero Javier ha sido muy insistente y Javier se enfadaba con Dios y le decía, no me estás dando respuestas. Mauricio, él estaba en Lor y nos cuentas que cada vez con una vida más de silencio, más contemplativa, y sin embargo le vuelven a mandar al seminario. ¿Por qué fue esto? Es que al principio, cuando él llega y le dicen, pasado un X tiempo, el que se convirtió su padre en todo el amplio sentido de la palabra, el padre Jordana, Javier dijo que él llegaba y lo que quería hacer es vivir ahí y nada más. Y entonces, en un momento determinado, claro, es una situación anómala,
el padre Jordán habla con el obispo de Solsona, que es básicamente de donde pertenece el santuario, y básicamente en el obispado le dicen que no, que esta criatura lo que tiene que hacer es estudiar. Y Javier se pone radical y dice, si yo tengo que estudiar, me voy. Y entonces, de hecho, esto se elevó hasta muchas alturas, hasta que alguien le comentó al padre Jordana, bendito que tienes vocaciones como esta criatura, que es una persona, te digo, vamos a ver, que es que yo digo, a ver quién aguanta estar ahí arriba una temporada, ¿no? O sea, que es muy difícil. Y bueno, luego pasado X tiempo, él ya se fue dando cuenta que necesitaba algo más. Y fue cuando se dio cuenta que estaba preparado y fue cuando decidió ir a estudiar, totalmente de acuerdo con el padre Jordana entonces y el padre Juan. Pero desde la libertad suya total, donde dijo, ahora creo que sí estoy probado. Y de hecho tuvo que hacer una cosa que es brutal, que es que aprendió el catalán, para estudiar en catalán. Una persona que estaba totalmente enfadada con ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el santo al cielo. Estaba enfadada con los libros, ¿no? Entonces, pero bueno, fíjate lo que es la Divina Providencia, ¿no? Y es estudiando en Barcelona donde se cae enfermo, ¿no? Y él hecho, se ordena diácono y ahí se queda. Mauricio, si te parece, vamos a hablar con Monseñor Norbert Miracle, que era el rector en el momento en que entra Javier en el seminario, en el último año realmente, pues coinciden ambos. Vamos a escucharlo. Para conocer los últimos días de Javier, tenemos con nosotros al padre Norbert Miracle y Figuerola. Es sacerdote de la Archidiócesis de Tarragona, actualmente es el rector de la parroquia del Vendrell, pero él fue el rector del Seminario Mayor Interdiocesano de la Tarraconense cuando Javier estuvo allí. Buenas noches, Norberto. Hola, buenas noches. Si no estamos equivocados, un poco el tema de empezar la causa de beatificación nace de una carta tuya. Cuéntanos cómo fue esto. Pues sí, es verdad, porque Javier Sartorius estuvo en el seminario de interdiocesano. Mi primer año como rector fue su último año de vida. Y al cabo de unos cuantos años, no podría decir cuántos, pero un día, en la meditación o en algún momento yo pensé, Javier, tendríamos que indagar y que ver si la causa de canonización, bueno, primero es beatificación, pero es causa de canonización, si podríamos llevarla a cabo, ¿no? Y lo que hice, pues, bueno, lo que hay que hacer, escribí al obispo de Solsona en aquel momento, porque Javier era seminarista de Solsona, Sant Llorenç de Morunys, el santuario de Lord están en Solsona, y le escribí al obispo diciéndole, mire, ya han pasado ya unos años de la muerte de Javier Sartorius, y yo en todos estos años voy pensando que Javier era un hombre de Dios, que además tenía una santidad que yo creo que sería un buen testigo, un buen modelo para los jóvenes de nuestro tiempo y en este caso también para seminaristas. Entonces yo era el rector del seminario. Le escribí y él respondió que sí, que también le parecía bien, y entonces ya con Jordi Bosch y otros, pues ellos son los que tomaron la iniciativa muy fuerte de empezar esta prospección para ver si un día se puede llegar a
a incoar la causa de canonización, que yo creo que sí. Yo estoy muy convencido de la santidad de Javier Sardorius. Tú le conociste muy poquito tiempo. ¿Cómo le conociste y Sí, cómo fue tu año con él? fue poco tiempo porque fue un curso, pero este curso ya fue muchos ingresos en el hospital, y al final del curso es cuando marchó a San Miguel de Dueñas. Pero vaya, durante un curso hay mucho tiempo para poder vernos y hablar. Y yo le conocí pues cuando empezamos el curso en el mes de septiembre, y pues bueno, como a todos, empezar a saludarles, a conocerles, a hablar con ellos. Y con Javier, pues también, igual que los demás, ¿no? Hablar con ellos, conocerles, y enseguida yo me di cuenta que había una historia de conversión, una historia de seguimiento de Jesucristo, una historia muy hermosa. Y bueno, silencio, ¿no? Que el Señor vaya acompañándole. Pero, claro, apareció el tema de la enfermedad que él ya tenía, porque el curso anterior ya se había sentido mal de su enfermedad, y entonces pues tenía que tener un régimen de comida especial, sencillo pero especial, unos cuidados también un poco diferentes, y empezó a ingresar en el hospital Vall d'Hebron, ¿no? Y yo creo que fue allí cuando descubrí esta dimensión de Javier que a mí me conmovió, ¿no? En el hospital. Porque cuando iba al hospital a verle, claro, iba pensando, bueno, pues voy a consolarle, voy a darle ánimos. No, no, era al revés. Era al revés. Javier era quien me daba ánimos a mí en mi trabajo de rector de seminario. Javier era quien me sonreía, esa sonrisa de Javier en el hospital, esa mirada. Y después lo que yo fui viendo es que en la planta todo el mundo le conocía, todo el mundo le buscaba, todo el mundo quería hablar con él, todo el mundo quería contarle las cosas. Realmente era, por lo que yo vi, un apóstol en la planta de Vall d'Hebron. No solo en los enfermos, sino también en el personal médico, ¿no? Enfermeras, ATS. Sentían por Javier una profunda estima, pero sentían una profunda estima porque era un seminarista, un discípulo de Cristo. Él no lo escondía. Y sé positivamente, porque el mismo Javier me contó algunos casos de personas que habían retomado su vida religiosa, que habían vuelto hacia el Señor. Y por tanto, mi recuerdo más fuerte de Javier es en esta habitación del hospital. Después en el seminario, pues como otro muchacho, como otro joven, a pesar de que él ya era un poco mayor que la mayoría de los demás, pero muy querido por todos, muy, muy valorado por todos. Pero ya os digo, ya era una época en que la enfermedad se agudizaba, y entonces hacia allá al mes de abril-mayo, él nos comunicó que quería ir a San Miguel de Dueñas, que allí había, lo comunicó a mí, pero también lo comunicó pues al obispo de la diócesis en aquel tiempo, Monseñor Jaume Treserra, y se le respetó su decisión, ¿no? Él quería ir allá. Vall d'Hebron estaba muy bien cuidado, pero a él le parecía que no avanzaba, y fue allá. Hasta el 21 de junio, que nos llegó la noticia
desde el obispado de Solsona, Norbert, ha muerto Javier Sartorius. Y fue realmente un choque impresionante, ¿no? Pensar que había muerto, porque no creíamos, al menos yo no creía que esa enfermedad pudiese llevarle a la muerte. Era una enfermedad dolorosa, una enfermedad, pero llegó la muerte. ¿Cómo recuerdas esos días de la muerte, entierro de Javier? A ver, el día de la muerte de Javier justamente era el 21 de junio, que era el día que cerrábamos la casa, porque empezaba el tiempo de vacaciones, ¿no? Por tanto, a la hora de comer, cuando llegaron todos los seminaristas que habían ido pues a la facultad, algunos quizás también ya habían marchado porque era el último día. Quedó muy impresionados, disgustados, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, las señoras, la cocinera, la señora de la administración, cómo lloraron muchísimo, porque le querían también mucho a Javier. Y entonces, pues ya la casa cerramos aquel día y ya fue que cuando dieron las informaciones de cuándo se realizaría el funeral en la Catedral de Solsona, pues entonces ya acudimos de los diversos obispados que formábamos el Seminario Mayor Interdiocesano. Del día del funeral, yo lo que recuerdo con más impresión quizá fue cómo lloró el obispo. El señor obispo de Solsona, don Jaume Tresserra, era un hombre bueno, claro está, ¿no? Pero era un hombre diríamos, muy serio, muy impasible, muy británico, no sé, como si no tuviese emociones, ¿no? Y en la catedral yo le vi llorar con una profundidad que me impresionó mucho. Un padre que llora a uno de sus hijos, ¿no? Un buen obispo, era un muy buen obispo, don Jaume. Pero claro, era serio, parecía serio, ¿no? Pero cómo lloraba aquel día. Y muchísima gente que también vivía con esta emoción, porque ciertamente los cristianos sabemos que la muerte es el paso a la vida eterna, ¿no? Pero que muriese Javier joven, con el futuro que esperábamos y que necesitábamos también, ¿no? Un nuevo sacerdote, aunque fuese para el santuario del Lord. Pero qué alegría, ¿no? El Señor a veces nos pone cosas en nuestra vida que no sabemos cómo afrontarlas. Norbert, tú este año nos cuentas, pues fue al final una relación intensa, pero se ha intensificado precisamente con su partida. ¿Cómo vives ahora tu relación con Javier? Siempre le he recordado y siempre me he encomendado a él. Especialmente a partir del momento en que le dije al obispo que podíamos iniciar esta causa. Pues yo muchas veces, y a veces en problemas en el seminario, a veces le decía, Javier, échame una mano, que no sé cómo afrontar este tema con este seminarista. Pues sí, muchas veces. Y ahora también. Y a veces también tengo algún problema, alguna cosa, que digo, Javier, échame una mano. Y me encomiendo a él, porque creemos en la comunión de los santos, ¿verdad? Y creemos y él, pues Javier, pues como nos quería al seminario y
A mí me conoció poco, pero estoy seguro que también me quería. Y bueno, pues muchas veces le pido. Ahora mismo estoy pidiéndole también por cuestiones, por unas cuestiones que me preocupan y le digo, Javier, échame una mano. Javier, a ver si me ayudas, va. Yo le digo, yo me dedicaré mucho a tu causa, pero tú ayúdame. Norbert, si tuvieses que destacar un rasgo de la vida de Javier que a ti te ha tocado especialmente, ¿cuál sería? Bueno, a ver, una cosa es del tiempo que yo estuve con él, que es poco. Y por tanto, de este tiempo yo diría que cómo afrontó la enfermedad, cómo vivía en el hospital, su alegría, la luz que tenía en su mirada. Después he ido conociendo más su vida, ¿no? Y ahora con la película muchísimo más, ¿no? El tiempo de Perú, que es precioso, ¿no? Todo lo que fue pasando en su interior, de qué manera el Señor le fue llevando, le fue modelando, le fue llevando hacia Él, hacia Jesucristo. Pero del tiempo en que nos conocimos, ya te digo, esta mirada llena de luz, llena de alegría en el hospital y cómo él afrontaba su enfermedad, porque era dolorosa su enfermedad. Norbert Miracle, rector de la parroquia del Vendrell y el rector en el último año de vida de Javier Sartorius. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y ayudarnos a conocer mejor esa sonrisa y esa alegría de Javier. Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros y ojalá que el Señor nos mueva mucho a conseguir la intercesión de Javier para que un día la Iglesia, como ahora hemos visto el Papa León, ¿no? Ha canonizado a Pier Giorgio Frassati, que es de una edad y un estilo, pues que festejar, un día podamos festejar su santificación. Muchas gracias, Norbert. Así sea. A vosotros. Bueno, Mauricio, es conmovedor escuchar a Norbert y la intensidad y la huella que dejó en él tu hermano Javier en ese año en que vivieron juntos, como nos ha contado muchas veces desde el hospital. Antes nos decías que no contó nada de la enfermedad. ¿Qué enfermedad era la que tuvo él? Bueno, es colitis ulcerosa, básicamente. Te voy a hacer una confesión, es que no profundicé mucho. Sé que estaba mal, que estuvo en el Hospital Valle de Brón. Hay una cosa ahí que recomiendo a todo el mundo. Sabes que en paralelo hemos hecho una biografía de su vida para complementar el documental y en el apéndice del libro hay cartas que Javier escribe a la familia y la carta 17 es una carta que Javier escribe a papá cuando Javier estaba en la UBI y papá también. Y esa carta, la carta 17 del libro, es una auténtica catequesis. No sé si te la he mandado, no sé, pero lo que te quiero decir que es que para que veas cómo vivía la enfermedad Javier, que es que daba gracias, entre comillas. Y básicamente las enfermeras del hospital se lo pasaban bomba con él. Y Javier se convirtió como una especie de que consolaba a los enfermos que había en su planta, pero estaba mal. Mauricio, si te parece, vamos a leer un poquito de esa carta, ¿no? Cuando él dice, hablando de la enfermedad, dice, yo creo que alguien puede pensar que Dios es masoquista y necesita dolor a cambio de almas, pero más bien pienso que cuando uno ama desde la cruz, dolor, entonces parece que aquel amor es más puro, incondicional y gratuito. Esto nos habla de alguien que encontró en la enfermedad la unión con Cristo. ¿Cómo vivisteis ya después del final de su vida? ¿Cómo vivisteis su muerte? Bueno, a mí me pilló en Pekín
en China y te tengo que confesar que es que no tenía absolutamente ni idea que estaba en la situación que estaba. O sea, básicamente yo me enteré yo llegaba a casa, de hecho, de una reunión y estaba mi mujer esperándome y ¿qué tal todo? Lo típico, suena el teléfono y dije, y qué raro porque es tardísimo, era la 1 de la mañana hora de Pekín y además era un fijo, lo cual era curioso. Y me acuerdo que contesté y me dijo mamá, básicamente, oye, que Javier, tu hermano, se ha muerto. Claro, me quedé, te puedes imaginar, ¿no? Patidifuso, o sea, brutal. Y es curioso porque hasta entonces, yo que recibía cartas de Javier escritas a bolígrafo, la verdad es que no las leía, porque yo decía, bueno, este está en su mundo y no entiendo y ya está, ¿no? Y fue brutal ya cuando vivimos lo que es el funeral en el Santuario Lord, cuando ya papá, me acuerdo que entiende básicamente todo, porque papá no entendía absolutamente nada de Javier en un santuario. Entonces, muchísimas emociones encontradas, situaciones, y en el avión de vuelta le dije a mi mujer, creo que han pasado cosas con esta criatura y no nos hemos enterado absolutamente nadie, ¿no? Mis hermanos, mi hermana Miriam y mi hermano Jorge estaban en Madrid, mi hermano Fernando estaba en... No, Fernando, mi hermano, también estaba de visita, de hecho, aquí en España, o sea, porque mi hermano vivía en Los Ángeles y le pilló aquí en Madrid. Entonces, obviamente, fue para nosotros pues pues no sé cómo explicártelo, ¿no? Yo creo que en ese momento no te lo esperas. Además, insisto, porque es que ninguno fuimos a ver al hospital a Barcelona. Yo tengo quizá un poquito más de disculpa porque me veía en Pekín, pero mis hermanos, mi hermana no pensaban que estaba tan mal, ¿no? Así que obviamente, y fue un palo, o sea, fue triste, pero insisto, los frutos han sido tan brutales que al final dices, pues, Dios mío. Yo muchas veces pienso una cosa que es brutal, ¿no? Que digo, claro, Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní, no sé, es como un poco completar esa parte donde él pide a acompañarme, ¿no? Y yo tengo esa sensación de que Javier decidió hacer eso y es acompañarle, ¿no? Difícil de entender, pero es que Javier estaba en otra, como dice mi hermano Fernando. Javier ya no estaba en este mundo. De hecho, se ve en el documental cuando el pobrecito está a punto de morirse y se quita el reloj de la pulsera, le dice a la monjita, ya no lo voy a necesitar. O sea que él ya sabía, yo creo, que se iba, ¿no? Mauricio, nos decías que estáis desbordados por el estreno de la película, por todo lo que os estáis llegando, por lo que nos decías, porque todo esto también nos ha ayudado a conocer mucho mejor no solo la vida de Javier, sino el fruto de la vida de Javier, que es algo que no siempre se ve. Pero también aquí se produce algo que sucede en la vida de los santos, que su familia, en este caso tú como hermano, pasas de tener un hermano a que también Javier se esté convirtiendo en el hermano de muchos. ¿Cómo vives tú, cómo se extiende tu familia a tanta gente que tanto bien ha hecho y sigue haciendo Javier? Bueno, vamos a ver, bendito sea Dios. Yo conocí el santuario hace más de, pues desde el año 2000, o sea, llevo subiendo, no, mucho antes, de 1992, o sea, que llevo subiendo muchísimos años y desde lo que es el edificio físico, que se estaba cayendo a pedazos, hasta el número de gente que está subiendo, gente que yo he conocido, que he visto, que han subido rotos, que han subido con problemas brutales y que se han ido solucionando, dices tú, aquí pues eso, o sea, que estoy muy encantado que Javier trascienda lo que es la familia, ¿no? A mí también me viene lo del Evangelio cuando le dicen, está aquí tu madre, y Jesús dice, mis madres son los que escuchan Y eso es lo que yo noto, pero vamos, lo noto clarísimamente que Javier ya no es mío, entre comillas, ni nuestro. De hecho, ya incluso en el Santuario de los se ha hecho lo que se llama un grupo de agregados y no estamos ninguno de la familia, lo que te voy a decir, y luego me hace mucha ilusión porque está mucho en Cataluña, ¿no? Y así que es muy bonito, los frutos están siendo brutales en todos los aspectos. Y hay una cosa curiosa, porque la gente me pregunta, ¿pero hay comunidad ya? Y digo, pues la verdad es que no. Ahí está el padre Joan, ahora hay dos criaturas que entre comillas, digo yo, pintan bien, pero claro, el listón es muy alto. El listón está muy alto. O sea, Javier dejó el listón muy alto. El padre Jordana, que también está en el cementerio, dejó el listón muy alto. La hermana Esther, que también está en ese cementerio, dejó el listón muy alto. Es un sitio donde, no sé, es el despojo totalmente del yo y el contacto directamente con Dios, ¿no? Yo lo llamo cachito de cielo. Y ese es el fruto, para mí clarísimamente. Y eso que Javier se murió en el 2006 y el santuario per se, las obras no empezaron hasta 2007. Y hay una anécdota no sé si la palabra es divertida, pero cuando están haciendo ya, empezando a reconstruir todo,
lo primero que empiezan a hacer es un cementerio. Y Javier le dice a José Antonio, que también está enterrado ahí, que es otra persona mayor que estaba pasando una temporada en la comunidad, y le dice: José Antonio, ¿qué sitio quieres tú en el cementerio? Porque yo voy a ser el último en morirme. Y Javier es que se fue a los 6 meses, o sea, brutal, ¿no? Entonces, pero bueno, los frutos de Javier están siendo brutales. Ahora, yo no son de Javier, y una cosa que digo, tener muchísimo cuidado de personalizar mucho todo en Javier, porque no es Javier. Yo, por supuesto, yo siempre pienso en la Virgen de Lor, a que la tengo un cariño especial, y luego, obviamente, por supuesto, el buen Dios, que es que no nos suelta, ¿no? Estamos llenos de santuarios de Lores, estamos llenos de padres Juanes, estamos llenos de buena gente, pero tenemos un problema, es que no lo vemos. Tenemos demasiados ruidos y estamos llenos de buenos sacerdotes, pero llenos. O sea, yo digo, ¿pero por qué no somos conscientes, los que estamos viviendo en la ciudad, laicos, de la suerte que tenemos? ¿Por qué estamos siempre viendo el vaso medio vacío? No hace falta tampoco, como digo yo, Javier, si tienes un sagrario al lado de tu casa. Mauricio, muchísimas gracias por haber compartido esta noche estas vivencias de lo que dices muy bien, no de Javier, sino de la obra que Dios ha hecho en Javier y a través de Javier. Pues muchísimas gracias, Mauricio, y esperemos pues que la película ayude a que en muchos se despierte ese deseo de amar y ser amados por el Señor. Claro que sí. Dios nos ama a todos. Muchas gracias. Si quieres ganar un torneo del club de tenis, basta con que juegues un poco bien. Pero si quieres ganar Wimbledon, eso es otra cosa. Lo mismo pasa con la vida si quieres vivirla plenamente. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Javier. Javier, ¿qué más? Javier Sartorius. ¿Pero Sartorius? You will never get enough of what won't truly satisfy you. Estaba en un sitio de meditación trascendental o los Hare Krishna. Yo me quedé de piedra, no sabía de esta transformación de Javier. Uno de los impactos que a Javier le empieza a cuestionar los grandes interrogantes es el contacto con la miseria humana. Empezó poco a poco ayudando a los homeless, hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto full time. Y a los 2 días agarró una maleta y nunca volvió. Yo creo que la miseria de los pobres del Perú no fueron para él más que una radiografía de su miseria interior. Del menú de la vida lo probé todo, pero no era feliz. Me está costando dejar atrás mi pasado, mis comodidades. En estos niños pobres he visto el rostro de Dios. Ahora el reto es, ¿qué vida quiero tener en adelante? Ahora quiero ganar otro campeonato, el de una vida plena. ¿Tú qué harías si te quedara una semana de vida? ¿Es que no tienes apellido? Queremos agradecer a Mauricio y al padre Norbert por habernos ayudado a conocer la conmovedora vida de Javier Sartorius. Y damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez, que nos muestra los guiños que Dios le ha hecho esta semana.
Buenas noches a todos y paz, paz dentro y ojalá paz fuera, como estamos suplicando todo este tiempo. En este momento de compartir, de oración, me uno a todos vosotros, a los que estáis escuchando y lo hacemos como una cadena de oración y de súplica, abriendo también nuestra vida a dejarnos recorrer por esta paz que también siembra el mundo en cada uno de algo tan necesario, con los pequeños gestos y con lo que parece invisible. Este fin de semana quiero compartiros que el sábado, o sea, mañana u hoy, como prefiráis, depende de cuando estéis escuchando este momento, este programa, celebraré en Notre Dame de París este sábado en la Gran Catedral de París, muy emocionante. Para mí nunca he celebrado en la Catedral de París, tan mítica, pero tan bien recogida, en el sentido de que tanta gente que ha orado en esa catedral que se quemó y que ya está restaurada y que es todo un símbolo. Y para mí, más que el hecho en sí de la gran catedral, que me emociona, creo que una vez solamente la he visto por fuera, y celebraré y os recordaré en esa catedral, en ese templo de Nuestra Señora. Y celebramos la fiesta de las mártires de Compiègne. Seguro, si no la habéis visto, hay varias versiones de la novela de Bernanos, Diálogo de Carmelitas, y se llevó al cine en varias ocasiones, alguna versión muy antigua, casi en blanco y negro creo, y alguna otra versión más moderna. Esa historia tan impresionante, tan conmovedora, bueno, como son las historias de los mártires, pero las mártires de Compiègne, que las carmelitas descalzas que fueron guillotinadas en la Revolución Francesa, y el Papa ha declarado, por una declaración que se llama equipolente, en italiano se dice equipolente, la canonización, que son santas, sin una ceremonia de canonización, ha sido por un documento firmado. Y esta celebración de Notre Dame es la celebración para recordar, para celebrar, para festejar a estas carmelitas que entregaron la vida, que hicieron también voto de martirio, y que es una historia muy, muy especial, como las historias de tantas personas frágiles, aparentemente débiles, y que son un testimonio precioso de un sí conmovedor. Me recordaba cuando hace más o menos un año y medio celebraba en Haifa con Verónica sus bodas de plata, y decía, en medio de la guerra, en medio del ruido de las bombas, decía que somos mujeres débiles, frágiles, somos mujeres que nos sentimos pequeñas, pero hemos decidido quedarnos aquí para orar. Bueno, pues celebraré esta fiesta, os recordaré celebrando a las mártires de Compiègne que cantaban el Veni Creator, que se fue apagando para encenderse como un mensaje lleno de fuerza. Cuando se apaga la voz de los mártires o de las personas que son ajusticiadas, como decía el poema de Neruda, tan impresionante: sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado, no volverás del fondo de la tierra. Es un poema muy, muy bonito que siempre lo recuerdo cuando pienso en los mártires y pienso en la gente que pierde la vida y que aparentemente son silenciados, y cómo no se silencia la voz de los que mueren así, entregando la vida, y cómo ese canto será un canto que se reproduzca. Tantas personas que se apagan y que se han apagado aparentemente sin ser noticia, como metiéndolos debajo de una alfombra, como quien se esconde en un bosque perdido para tapar la injusticia de nuestro mundo. Bueno, celebraré con esta alegría de estar bajo el manto de
María, de Nuestra Señora. Notre Dame siempre entra en un templo dedicado a María, y hoy, que es justo el día que estoy grabando, justo hoy viernes, se celebra el nombre de María. Me encanta, mi nombre es Miguel de María, entonces celebro hoy con tanto gozo, tanta alegría. Solo pronunciar el nombre de María me hace cosquillas por dentro, me da como un regocijo especial, parece que me brinca el corazón, como a su prima Isabel le brincó Juan Bautista dentro, parece que brinca algo dentro y se siente uno tan feliz. Celebraré en Notre Dame, como he celebrado hace 2 días en San Pancracio, donde otro mártir tan famoso, que es la iglesia que nosotros también cuidamos aquí en Roma, al lado del Teresianum, la Basílica de San Pancracio, que tiene unas catacumbas también pequeñas pero muy, muy bonitas. Y he celebrado el inicio de la vida religiosa, el inicio del postulantado de Estéfano y Lorenzo, una celebración íntima, entrañable, tan distinta de lo que celebraremos, de la manera que celebraremos mañana en Notre Dame. En la capillita interna del convento, un grupito pequeño de frailes, con ellos dos, con sus formadores. También estaba el padre Saverio Canistra, el nuevo obispo de Pisa, que ha sido su formador durante mucho tiempo, durante 1 año o más, y que estaba también presente y que luego celebró la Eucaristía. Hemos celebrado esa ceremonia íntima de inicio del postulantado con la imposición de la cruz, con una bendición especial, y recordándoles 3 palabras o tres actitudes que les he pedido que no pierdan una vez que empiezan la vida religiosa, que cada día activen y actualicen la escucha, porque el texto que se eligió era sobre la escucha de la palabra de Dios. Y recordamos a Samuel, al pequeño Samuel, que dijo aquello de «Habla, Señor, que tu siervo escucha», cuando todavía no conocía a Dios. Me gusta mucho ese texto que Samuel escucha con una ingenuidad y con una frescura tan bonita, porque no tiene ninguna malicia ni tampoco juega a conocer a Dios. Y les he pedido que escuchen, que sus oídos estén atentos. Les he pedido también, porque se propuso un texto, el texto de la primera estrofa del Cántico Espiritual: «¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido?». Y habla Juan de la Cruz ahí que Dios siempre es un Dios escondido, es siempre un Dios inesperado, un Dios siempre sorpresa, un Dios que siempre juega a hacerse presente como no lo imaginamos, y por eso la actitud más adecuada es la actitud del estupor. Los tupores se dicen en italiano, pero me gusta mucho esta idea, que cuando Juan de la Cruz pregunta ¿dónde te escondiste?, tiene el corazón abierto a ese Dios que está escondido y que le quiere sorprender. Y es como en la noche, como en el cantar de los cantares, ¿verdad? La amada se pone en camino para buscarle, ¿no? Y de noche tiene que encontrarlo. En el Cántico Espiritual, como en la noche oscura de Juan de la Cruz, es todo un descubrimiento, aquello que después que se ha convertido en noche se hace luz nueva. Y ese estupor, esa sorpresa, esa maravilla de quien le deja a Dios ser Dios y le deja que nazca de nuevo. Y la tercera idea es la docilidad que aparecía en la oración final de esos textos que propusieron para los nuevos postulantes. Como que sean dóciles. Me encanta esta actitud en religiosos y en un cristiano cualquiera. En religiosos de una forma especial, porque me parece que los 3 votos y todo lo que significa nuestra vida es una invitación a ser dóciles, a estar disponibles, no a lo que es el programa fijado o a lo que es nuestro capricho o a lo que yo quisiera, sino a lo que es la sorpresa de lo que no se nos ha pedido, a estar atentos, gente que está con los ojos abiertos, con los oídos atentos para lo que no está programado. Me gusta mucho. Así que les dije y nos dije a los que estábamos presentes, que éramos como un grupito de 8 o 10 personas, reiniciar la escucha que nos lleva a coger la palabra, siempre sorpresa de Dios, el estupor,
la capacidad de sorpresa, de lo inesperado, de un Dios que viene siempre vestido de novedad, y a ser dóciles, disponibles para lo que no está en el programa. Así que me ha gustado mucho celebrar con ellos. Yo fui en Toledo nada más ordenado sacerdote, acompañante con otro hermano, con otro padre de los postulantes durante 6 años. Fue una experiencia muy, muy especial. Bueno, yo que no quería ir a aquel seminario porque no me parecía que los jóvenes estuvieran motivados para la vida religiosa, me parecía que era como una residencia, y le dije a cualquier sitio menos al seminario menor, y el provincial me mandó al seminario menor, y fue una sorpresa todo lo que sucedió y un regalo. Y estuve con los postulantes, como ahora he bendecido a Estéfano y a Lorenzo, y os pido una oración por ellos. Bueno, esta celebración que será en Notre Dame, y la celebración de San Pancracio, y la celebración de la vida de cada día. Ayer estuve con mi sobrino y su chica, que han venido a Roma, con Andrés y Sonia, y nos fuimos a celebrar en Tívoli, las fuentes, la naturaleza, el jardín. Estaba preciosa la tarde, como un baño de naturaleza, cómo regenera y cómo bendice la naturaleza, como realmente es un regalo. Bueno, fue como muy, muy bonito pasear y dejarnos refrescar por las fuentes de la Villa d'Este ahí en Tívoli. Pero la naturaleza, como recordábamos a San Francisco y nos dejábamos bendecir en medio del programa de estos días tan intenso que he tenido de nuestra reunión de los consejeros que tenemos cada 3 meses, tan intenso, tan lleno hasta cada minuto, de repente como un regalo, como una ventana abierta a un aire fresco de naturaleza. Y agradecí mucho poder acompañar a mis sobrinos y bueno, llegando a casa ya nos despedíamos entre risas, entre fotos, y enfrente de la puerta de casa de repente vi, que nunca lo había visto, un tronco totalmente cortado, y de un ladito del tronco, esto que otras veces he visto en otros lugares y siempre me impresiona, el tronco totalmente cortado, y de un lado del tronco una rama que ya mide como 2 metros o más, una rama que ha nacido y con hojas verdes. Bueno, milagro de la vida, como un guiño. Este programa quiere ser como el recuerdo y el agradecimiento de los guiños de Dios. Bueno, tantas vidas que nacen, tantos amaneceres o tantos brotes. Bueno, me gusta tener los ojos, le pido a Dios que me tengan los ojos abiertos para lo que brota en medio de lo que parecía muerto. Y estamos en un tiempo especialmente propicio para avivar y afinar la mirada, el oído, el corazón, dóciles a lo que quieren hacer. Bueno, pido para vosotros que esos brotes se hagan presentes en vuestra vida, en tu vida, y oramos juntos. Mañana os tengo presentes en Notre Dame, allí bajo el manto y en las entrañas de María, como siento que es cada iglesia de María, es como las entrañas, cada iglesia, como las entrañas de Dios, las entrañas de María, donde recibimos una invitación a nacer de nuevo. Si os parece, nos apuntamos y nos dejamos nacer de nuevo. Os llevo conmigo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Monseñor Alberto Royo, en Santos de Andar por Casa, nos va a presentar la vida del gaditano Pedro Manuel Salado.
buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, Almudena, y a los que componéis el programa de Hay mucha gente buena. En esta sección de Santos de Andar por Casa, hoy queremos recordar un testimonio conmovedor que además no está lejano en el tiempo. Pero para eso vamos a ponernos un poquito en contexto. Estamos en la cultura posmoderna, eso lo dicen todos los sociólogos, que ya no es la cultura moderna que caracterizaba el siglo pasado, sino que ya desde el principio de este siglo y finales del anterior estamos en la posmodernidad. Y en una cultura posmoderna como la nuestra, lo más característico, lo dicen los sociólogos, lo dice hasta la Wikipedia, que podéis consultar, es el individualismo y por lo tanto la búsqueda del propio interés con escasa sensibilidad hacia los problemas del prójimo. Pues en este mundo nuestro individualista llama especialmente la atención el acto de entrega de la vida de aquellos que sin ninguna obligación, ni jurídica, ni laboral, ni familiar, son capaces de perder la suya generosamente por los demás. Desde tierras gaditanas, pasando por Ecuador y volviendo por fin a Andalucía, a Córdoba, nos llega un caso que no deja indiferente a quien llega a conocerlo. Se trata de Pedro Manuel Salado Alba, que nació el 1 de enero de 1968 en el seno de una familia cristiana en Chiclana, provincia de Cádiz, el tercero de 6 hermanos. Era una familia de profunda vida cristiana. Él se bautizó en la parroquia de San Juan Bautista de Chiclana, hizo la primera comunión en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la misma localidad. En su familia aprendió el valor de la fraternidad y la sencillez, siendo una familia numerosa, la humildad, el trabajo y el servicio. Y los que le conocieron le describen como un joven emprendedor y a la vez tímido, aunque supo vencer esta timidez para darse a los demás, pero él era de temperamento tímido. Era apasionado por la mecánica y las ciencias físicas. Cuentan que nada más volver del colegio se ponía a trabajar en sus proyectos de electrónica y siempre estaba ocupado. Asistió a la escuela primaria y secundaria, pero no continuó sus estudios universitarios porque alrededor de los 20 años comenzó a sentir la llamada del Señor, que le fascinó desde el primer momento. Era una persona muy familiar, muy amante de los suyos, también amante de las cosas pequeñas, y le gustaban las reuniones y los grupos de amigos con los que se veía con mucha frecuencia, haciendo de la amistad un verdadero medio para promover el servicio a los demás y la dedicación mutua, un modo para manifestar la profunda generosidad de su corazón. Además le gustaba tocar la guitarra y con este instrumento se unió a un grupo de amigos que se reunían por las tardes en la escuela de los hermanos de la Salle, hermanos de las escuelas cristianas. Después de los deberes y las tareas escolares, cuando las terminaban, se reunían en casa de los hermanos de la Salle a estar juntos y a pasárselo bien. Hoy en día estamos acostumbrados a los jóvenes que se quedan ante la pantalla del ordenador o del móvil, pero estamos hablando de un tiempo en el cual los jóvenes con mucha frecuencia se reunían y lo pasaban muy bien juntos. Así es como nació y creció y se desarrolló la juventud de Pedro Manuel. Con este grupo hizo una visita a Tessé, en el sur de Francia, donde vivió una experiencia religiosa profunda que le marcaría para toda la vida. Sintió que Dios le indicaba el camino que le llevaría a la consagración, y la consagración en una institución concreta, el Hogar de Nazaret. Se trata de una institución laical de vida consagrada, institución misionera, fundada por la laica María del Prado Almagro en 1978 en Córdoba, y está compuesta por 2 ramas, una de mujeres consagradas y otra de hombres consagrados, sacerdotes y laicos, que viven en fraternidad, con una dedicación exclusiva a la misión, teniendo como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret. Así nos lo explica un amigo suyo. Pedro Manuel pasó de los hermanos de la Salle al Hogar de Nazaret, pues en el grupo de la Salle había alguien que era de ese hogar, y un día fueron al hogar y así los conoció Pedro Manuel. Es que él buscaba la manera de entregarse más al Señor,
de tomarse más en serio su vida, de poderse dedicar más a los demás, y vio aquello y le gustó. Llegó al hogar de Nazaret como joven voluntario en el verano de 1987, atrayendo a los niños con su guitarra y con su bondad, con su humildad, con su acogida. Ese mismo año comenzó su formación en el hogar de dicha asociación que tenían en Córdoba. En su tiempo de formación se ocupó de 2 niños que eran algo traviesos, como es lógico a las edades de los niños, lo que muchas veces puso a prueba su paciencia. Uno de ellos, años después, contaría, ya siendo adulto, que de Pedro Manuel recordaba que un día fue a castigarles porque se habían portado mal y que antes de hacerlo les pidió perdón. Pedro Manuel tuvo que interrumpir el noviciado durante un periodo de 9 meses para prestar el servicio militar entre 1989 y 1990. Acabado el servicio militar, pudo hacer sus votos como consagrado laico el 15 de agosto de 1990 y luego permaneció en Córdoba dirigiendo uno de los 5 hogares que entonces existían en esa ciudad. En abril de 1999, meses después de su consagración perpetua, fue destinado a Ecuador, a la casa que la asociación tiene en la ciudad de Quimindé, en la provincia de Esmeraldas, donde en el 2002 asumió la dirección de la Escuela Santa María de Nazaret. Ya en tierras ecuatorianas fue descrito en los siguientes términos: era paciente y humilde. Esa humildad que tenía la transmitía también a los niños en su forma de ser. Cómo corregía al otro sin hacerlo con violencia. En eso destacaba muchísimo. Fueron años difíciles, ya que se le encomendó la tarea de fortalecer y proyectar una escuela con solo 8 años de existencia y con más de 500 alumnos, muchos de ellos procedentes de familias muy humildes de Quinindé. En este periodo, el hermano Pedro, con su dedicación, no solo logró mantener la escuela, sino que también logró ampliarla hasta la secundaria, convirtiéndolo en el Colegio Sagrada Familia de Nazaret. Sin embargo, a él no le gustaba ser el director. Por su temperamento rehuía los cargos. Por eso, en el 2008, pidió ser relevado de la dirección de la escuela y le fue concedida la petición, sin que por ello abandonara la enseñanza. Su vida eran los niños, pero sobre todo los acogidos en la casa, que eran niños de familias más humildes, niños más vulnerables. No escatimaba tiempo ni esfuerzos para dedicarse a ellos, en el estudio, juegos, excursiones, teatro para las familias, catequesis, cuidado humano y espiritual. Una de las consagradas, destinada en el mismo hogar y que conoció bien a Pedro Manuel, nos habla de su actividad, de sus ocupaciones como hermano, que eran primero en el plano espiritual y luego también en el plano material, ayudar a los que estaban en el hogar, formar a los chicos voluntarios que venían a colaborar con el hogar y además cuidar de los niños, cómo se dividían las tareas entre ellos, y todo lo hacía con cariño, con empeño, con entusiasmo, porque su pasión era los niños. Llegamos así al domingo 5 de febrero del 2012, en que la comunidad misionera había ido con los niños y niñas que habían acogido a una playa cerca de la misión. Entonces tenemos en cuenta que allí era verano, cuando aquí es invierno, el 5 de febrero. Era concretamente el final de curso y quisieron celebrarlo de este modo, yendo a la playa. Los niños habían estado muchas veces con el hermano Pedro Manuel y con algunas consagradas en esa playa, donde una benefactora ponía a su disposición una gran villa donde podían alojarse, comer, dormir, etc. Y nunca había pasado nada, y había más gente en la playa, pero esas corrientes de resaca surgen inesperadamente, como ocurrió ese día. Mientras los niños jugaban en el agua cerca de la orilla, se formó una fuerte corriente de resaca que arrastró a 7 de ellos mar adentro, mientras que los otros pudieron salir por sus propias fuerzas. Pedro Manuel, a pesar del respeto que le inspiraba el mar, no dudó de lanzarse al agua, diciendo: «Tengo que salvar a mis niños», y los fue sacando uno por uno.
Hay que recordar, como después explicaría el vicario general de Esmeraldas, que esa playa no es peligrosa de por sí. Él, que es natural de Esmeraldas, dice que conoce bien la zona, pero que al estar la marea muy baja suele ser peligrosa porque el mar tiende a tirar hacia adentro a los bañistas. Y añade, se ha ahogado gente allí, a pesar de que hay vigilantes y socorristas, pero el servicio que prestan es discontinuo e insuficiente. La playa donde estaban ellos, playa de Castelnuovo, está localizada en las proximidades de la desembocadura del río Atacames y por lo tanto está afectada por la corriente fluvial en sentido hacia el este. Lamentablemente, en el día de los hechos hubo 3 elementos de riesgo que actuaron simultáneamente: la corriente fluvial y la corriente literal, más las corrientes de resaca de la zona. Como hemos dicho, mientras los niños jugaban en el agua cerca de la orilla, se formó una corriente que arrastró a 7 de ellos que no pudieron salir mar adentro. Pedro Manuel conocía bien los peligros del mar, siendo él de tierras de mar, y una situación como aquella, y en otras circunstancias no se habría atrevido a meterse en el agua, pero en esta ocasión, viendo el peligro de los niños, no se lo pensó 2 veces, pues estaba en juego la vida de ellos, y poco a poco fue acercando a los niños a la orilla, pero después de salvarlos a todos, sin embargo, él no pudo sobrevivir. Así explica su situación una de las consagradas que estaba en la playa aquel día. Lo llevaron a la orilla, tuvieron que arrastrarlo porque pesaba mucho. Salió con los ojos cerrados, muy pálido, y con las manos sobre el pecho, como si todavía estuviera sosteniendo a los niños. Un hombre intentó reanimarlo, pero llegó una ola y lo cubrió con más agua, y arrastraron su cuerpo más arriba. Y fue entonces cuando vieron lo pesado que era. El hombre que lo estaba reanimando dijo: «Padre, padre, ¿me oyes? ¿Me oyes?». Pero Pedro Manuel tenía los ojos cerrados, siempre cerrados, y no decía nada. El hombre dijo que tenía un débil latido, le hizo la reanimación cardiopulmonar y Pedro Manuel escupió un bocado de agua. Me acerqué a él y le dije: «Pedro, lucha, tú puedes. Todos los demás se han salvado». Entonces volvió a jadear, pero con mucha espuma, ya no era agua. El hombre siguió haciéndole la reanimación cardiopulmonar. Y siguen explicando las consagradas que estaban en aquel día, que fueron a por un vehículo que era el que habían traído desde el hogar de Nazaret. Trajeron el vehículo, que era una camioneta, y lo pusieron en la parte detrás. En el camino dicen que el brazo de Pedro Manuel se cayó, como sin vida. Cuando llegaron al hospital, sacaron una camilla y enseguida ahí los médicos le hicieron algo en la puerta. Una vez que su cuerpo estuvo dentro del hospital, una enfermera dijo que no tenía signos vitales. Lo pusieron en una habitación, le dieron varias descargas eléctricas y el médico dijo algo así como: «Ya está». Al principio creyeron que había reaccionado, pero no fue así, era todo lo contrario. Este acto de dar la propia vida, salvando a 7 niños que estaban en el agua en el momento de la fuerte resaca, llevó a la diócesis de Córdoba, donde tiene su sede la Asociación del Hogar de Nazaret, a proponer a Pedro Manuel como candidato a los altares según la vía aprobada por el Papa Francisco del ofrecimiento de la vida, todavía bastante nueva y poco explorada. Pero la causa camina rápido hacia su conclusión y todo hace pensar en que se puede encuadrar perfectamente en dicha vía de ofrecimiento de la vida. Pero para ello, para ver que de verdad ha sido lo que el Papa pide como ofrecimiento de la vida que puede llevar a los altares a un cristiano, ha sido de suma importancia comprender si el misionero era consciente del peligro al que se enfrentaba, si lo aceptó libremente y no se vio abrumado por las circunstancias. Las palabras de una de las consagradas que lo conocían bien y estuvo presente en los hechos son de gran importancia para este aspecto fundamental en la valoración de su muerte.
Ella lo ha interpretado con gran lucidez, diciendo: siempre he visto a Pedro Manuel meterse en el mar y disfrutar nadando con los niños cuando íbamos a la playa. Lo consideraba un buen nadador. Creo que era plenamente consciente de la situación crítica en la que se encontraban los niños. Si no hubiera sido así, no se habría tirado al agua. Y creo que al principio no se dio cuenta de que iba a ser peligroso para él, pero luego sí se dio cuenta cuando los niños se alejaban cada vez más y estaban más dispersos. Creo que se dio cuenta de que la situación de los niños era desesperada, especialmente de los dos últimos, cuyas cabecitas ya casi se habían perdido. Creo que al final Pedro Manuel era plenamente consciente de que su intervención le iba a costar la vida. Otra de las consagradas también confirmaba esta visión de lo que hizo Pedro Manuel, diciendo: creo que se dio cuenta de que la situación era desesperada para los niños, especialmente para los dos últimos, y uno de ellos era su querido Alberto. Cuando cogí a Selena, que era la otra, Alberto y Selena, los dos últimos que quedaban, me dijo: mi papá ya no ve, mi papá ya no habla. Así le llamaban con mucho cariño los niños, papá. Estaba más preocupada de él que de sí misma. Y dice esta consagrada: creo que él se daba cuenta de que estaba agotado y de que lo que había hecho le iba a costar la vida. Con toda probabilidad, según iba sacando a los niños, se daba cuenta de que las fuerzas se le iban gastando y la elección decisiva fue entre sacar a los dos últimos, que estaban ya bien lejos de la orilla y hundiéndose, o por el contrario, salvar la propia vida. Nadie le habría echado en cara si se hubiese elegido lo segundo, salvar la propia vida, pero Pedro Manuel eligió lo primero, salvar a los dos últimos niños, y aquí está su grandeza. Luego también hay que tener en cuenta que todo esto tiene una preparación remota, que es la vida generosa de Pedro Manuel, desde que muy joven se consagró al Señor. Su gran olvido de sí y entrega siempre a los demás, concretamente a los niños, en esa vocación que el Señor le había dado. La noticia de su muerte conmocionó profundamente a las agencias de noticias de muchos países, desde la televisión a la prensa. Muchos medios de comunicación dieron la noticia, la comentaron y escribieron numerosos artículos sobre Pedro Manuel, que salvó a los niños del peligro inminente de ahogarse. Tras la correspondiente investigación de las causas de la muerte, que inmediatamente se consideró un acto heroico motivado por la caridad, Pedro Manuel fue trasladado a España y enterrado en su ciudad natal, Chiclana, donde fue recibido con gran admiración y gratitud por una inmensa multitud, y pronto fue honrado por las autoridades locales con la concesión de la Medalla de Oro, un reconocimiento civil importante y sin duda muy significativo y merecido, pero, digamos la verdad, un reconocimiento humilde en comparación con el reconocimiento que el mismo Cristo hizo de una muerte como la suya. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos habla de un reciente hallazgo arqueológico que nos acerca a la historia de Tierra Santa, en Jesús en su tierra.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues para esta semana también voy a ir comentando aspectos novedosos acerca de nuestras excavaciones arqueológicas en Israel. Y de verdad que llevamos ya un tiempo, sobre todo a partir del 2020, el año del COVID, pues estamos teniendo hallazgos extraordinarios y de una dimensión también espectacular, pues para entender, ¿no?, cuál es la historia del país, de la región, relacionándose también con los textos bíblicos y sobre todo con culturas y tradiciones y veneraciones, ¿no?, que van perpetuándose a lo largo del tiempo, y la verdad que nos da una dimensión extraordinaria de lo que se está excavando, el trabajo científico académico, pero también haciendo todas estas conexiones antropológicas, donde las devociones, la fe, las creencias, también la vida cotidiana, pues van cruzándose constantemente. Entonces, para el programa de esta noche, pues también os voy a comentar un detalle acerca del yacimiento arqueológico de Hippos Susita, y este emplazamiento o este yacimiento está en Galilea, en el norte del país. Tenemos lo que es el lago o mar de Galilea, y en un lado pues tenemos en la orilla occidental a la ciudad de Tiberias, y un poquito más arriba pues tenemos lo que es Cafarnaúm, Magdala, Betsaida, y en la orilla oriental pues es donde vamos a tener esta ciudad de Hippos Susita, que es una ciudad de mucha relevancia histórica porque se convirtió en sede episcopal en tiempos bizantinos. Y digo bien esto porque es precisamente la ciudad bizantina en la que se está excavando, en un entorno que tiene también una larga trayectoria histórica, que arranca desde épocas protohistóricas de la cultura natufiense, por ejemplo, que la podemos redondear aproximadamente entre el 10.000 y el 15.000 antes de era cristiana, y a partir de allí pues tenemos toda una relación de acontecimientos históricos que pasa por el periodo cananeo, también pasa por el lado israelita, especialmente en el libro de Jueces, donde probablemente este lugar donde se localiza el yacimiento de Hippos Susita pues debía estar habitando protagonistas bíblicos como Yiftach, y ya más adelante pues sí se va a tener se va a ver una relación con Israel ya propiamente dicho, y después ya a partir del siglo VIII antes de era cristiana pues el mundo asirio, con sus conquistas y su política de deportación de poblaciones, pues va a hacer que este entorno de Hippos Susita vaya a caer en decadencia, y no será hasta después del exilio de Babilonia, a partir del siglo VI antes de era cristiana, que vamos a tener un renacimiento de este entorno con nuevos asentamientos humanos, y sobre todo a partir del siglo IV, donde en el periodo helenístico pues vamos a tener unas ciudades que van a formar parte de una liga de 10 ciudades, 10 poleis, que vamos a conocer históricamente con el nombre de Decápolis, donde va a haber un resurgimiento de esta ciudad en pleno periodo helenístico, y cuando hablamos de periodo helenístico estamos haciendo la referencia a Alejandro Magno. Es después, un poquito más adelante ya, cuando llega el Imperio Romano, pues que la ciudad de Hippos Susita y todas estas ciudades de la Decápolis pues toman un vigor novedosísimo, después también de haber tenido un pequeño periodo de decadencia o de estancamiento con los griegos anteriormente, y es con Roma que ya tenemos la configuración final de las ciudades de la Decápolis, que también incluyen pues Gerasa en Jordania, si a alguien le es más familiar este nombre, o también Bet Shean en la misma Israel. Entonces, en estas ciudades de la Decápolis, pues tenemos una riqueza comercial extraordinaria, también es un importante cruce de caminos, de gentes que van y que vienen, especialmente desde esta Hippos Susita había un camino que llevaba directamente hacia Damasco, y ya después pues uno iba subiendo hacia la zona de Anatolia, del Cáucaso, y recibe esta ciudad particularmente el nombre de Hippos Susita porque cuando se reconstruye y vuelve a cobrar otra vez importancia, pues los ciudadanos no solamente
están asentados en una parte baja, sino que principalmente los lugares principales institucionales se van a construir en la parte superior, o lo que conocemos en griego con el término de acrópolis. Y entonces es aquí donde Hippo Susita cobra toda su dimensión, con una planificación urbanística preciosa al estilo especialmente romano, con un cardo y un decúmano. También existe un pequeño teatro que se llama Odeón, y este tipo de teatro Odeón, que también tenemos un equivalente en la ciudad de Jerusalén en la época del emperador Adriano en el siglo II de era cristiana, pues el Odeón es un pequeño teatro con un cierre algo más chiquitito o de tipo herradura de caballo, que no hacía la función específica de ser un teatro como estamos acostumbrados a oír de los teatros griegos y romanos, sino que era más bien un lugar de reuniones del concejo civil o comunal de una ciudad. Y entonces también en Hippo Susita pues tenemos este modelo de teatro o de espacio de Odeón, de la reunión asamblearia del concejo ciudadano de una ciudad, y esto es lo que también nos ayuda a entender por qué tenemos nuestros parlamentos organizados en hemiciclos, porque esta es la tradición que luego va a perdurar a lo largo del tiempo y que lo vamos a recibir en nuestros edificios institucionales. De Hippo Susita, pues el esplendor máximo es la que va a alcanzar en el periodo bizantino, y aquí sí que las excavaciones de esta ciudad, que las lleva mi amigo y profesor de la Universidad de Haifa, Michael Eisenberg, pues está teniendo hitos importantísimos a lo largo de ya unos cuantos años de arqueología en esta ciudad de Hippo Susita, que nos muestra, ¿no?, la grandeza de lo que es un emplazamiento destacado, pero también lo que aporta el mundo bizantino en este tipo de ciudades, con numerosas iglesias, con mosaicos, con inscripciones y una cultura material alrededor de todas estas estructuras que es extraordinaria. Entonces, de lo que hay que destacar de este año es precisamente el hallazgo al lado o próximo a lo que conocemos como la catedral de Hippo Susita, pues el hallazgo de un mosaico con una inscripción donde está escrito en griego, que era la lengua franca de la región: paz sea para los ancianos. Con este término en griego, ¿no?, lo que está escrito en este mosaico en un medallón preciosísimo rodeado de motivos vegetales, nos está chivando de una casa o una residencia de ancianos, y que también nos revela algo extraordinario acerca de las costumbres y acerca de las prácticas sociales que había en esta ciudad, que pone énfasis en el cuidado de nuestros mayores. En los tiempos que vivimos, y sobre todo a partir del COVID, pues sí que hemos notado, ¿no?, pues cómo nuestros ancianos han sufrido la dureza y el rigor de las vacunas y de esta enfermedad del COVID que se nos presentó, y después el debate que también solemos tener en nuestras sociedades acerca de cómo cuidamos a nuestros mayores. Entonces, estas preocupaciones, pues gracias a este hallazgo, también se observan en nuestras ciudades de la antigüedad, y el hallazgo de esta inscripción particular en un mosaico en esta ciudad de Hippo Susita nos viene también a recordar cómo ya desde el pasado pues también había un cuidado y había una protección y el estar pendiente de nuestros mayores, que son necesarios, que debemos a ellos nuestra existencia presente, y sobre todo porque también las sociedades antiguas se daban perfectamente cuenta de que había ancianos que no podían ser atendidos o que terminaban desafortunadamente siendo abandonados. Entonces había que procurar unas redes sociales de seguridad y de protección y de cuidado a estos mayores que se quedaban solos, abandonados, y que nadie se hacía cargo de ellos. Entonces esto también demuestra lo que es la Cáritas cristiana, de cuidado, de vigilancia acerca de nuestros mayores, y parece ser que este recuerdo, esta inscripción con el paz sea nuestros ancianos, pues también es una manera de, cuando uno entra en una institución de este tipo, uno leía esta inscripción y entonces también te tomabas conciencia del lugar en donde estás, ¿no? Esto pues llamó muchísimo la atención a todos los investigadores, los arqueólogos colegas que están trabajando allí, porque es algo único cuando estamos acostumbrados pues a encontrarnos
templos, o a encontrarnos edificios vinculados a la política, a encontrarnos viviendas domésticas y con su cultura material también, pero encontrarnos algo que indica pues un rigor, un cuidado expreso a nuestros ancianos. Esto también dice mucho de la finura, de la elegancia social que debía vivirse en esa época bizantina, y sobre todo que podamos encontrarlo en una ciudad al otro lado de la orilla oriental, mejor dicho, del mar de Galilea, donde enfrente tenía la ciudad de Tiberias, donde había una escuela rabínica de primer nivel, y sabemos que la ciudad de Hiposusita pues también tenía un alto nivel exegético, no intelectual, desde el punto de vista de la teología cristiana, que también daba mucho juego a lo que es la relevancia de la región, donde los judíos y los cristianos pues seguían conviviendo, seguían coexistiendo, y además, según me dicen ahí los especialistas, pues probablemente debían tener algunas discusiones y algunos debates, ¿no?, teológicos de primer nivel entre judíos y cristianos. El hallazgo de este mosaico pues lo tenemos datado de finales del siglo IV y comienzos del VI, pleno apogeo del mundo bizantino, allí en Israel, en Tierra Santa, y también pues los especialistas, para poder contextualizar este lugar que a todas luces pues tiene toda la presencia de ser una residencia de ancianos, pues también encontraron un paralelismo también extraordinario de la misma época bizantina en Jerusalén, donde también apareció otro mosaico con una inscripción que se refería a las ancianas que vivían en este lugar, ¿no?, y a las que se les debe un respeto, ¿no? Precisamente esta inscripción y esta residencia de ancianas en Jerusalén estaba localizada pues vecina a la iglesia de Hagia Theotokos, que es Santa María, que es el lugar de veneración mariana que había con una señora basílica en Jerusalén, cerca del monte Sión. Y entonces pues esto también indica, ¿no?, pues todos estos aspectos de la vida cotidiana, de las costumbres y sobre todo del cuidado, de la atención a nuestros mayores, que desde mi opinión pues pienso que nos da también un motivo de reflexión, de ver cómo el pasado nos recuerda lo que también debe ser nuestro presente a la hora de cuidar a nuestros ancianos, a nuestros ancestros, a nuestros mayores, a quienes debemos la historia personal, la biografía, pero también valores, virtudes y un respeto a lo que es todas nuestras descendencias, tanto la ancestría como también lo que vamos a dejar en el presente. Y esto, el pasado, pues cuando encontramos estos hallazgos tan bonitos y tan tiernos y entrañables al mismo tiempo, pues son de verdad un auténtico consuelo para el corazón, el ver y constatar cómo también las mismas preocupaciones desde la antigüedad pues nos siguen replicando y nos siguen interpelando en nuestro presente. Así que con el programa de esta noche se os manda mucho amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Sobre cómo Jesucristo es la verdad en persona, dialogan la hermana Carmen y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Vaya diálogo que tenemos tú y yo hoy. Ante la gente, bueno, ante muchos,
ni entenderían. La verdad en persona, que tú y yo comentábamos antes, ese diálogo tan maravilloso que dura siglos. Sí, comentábamos lo de Pilatos, ¿no? De Pilatos. Cuando le pregunta, claro, ¿y qué es la verdad? Claro. Y en vez de esperar la respuesta, se dio la vuelta. Es precioso. Benedicto XVI afirma que para el cristiano la verdad auténticamente, pues que no es un concepto, es una persona. Jesús mismo dijo que Él era la verdad. Por eso nunca podremos conocer la verdad de nuestra vida, de nuestras circunstancias, a menos que primero hayamos escuchado a Jesucristo. Jesucristo es la verdad en persona, que atrae al mundo a sí mismo. La luz de Jesús es el resplandor de la verdad, y cualquier otra verdad es un fragmento que remite a Él. Jesucristo es la verdad en el sentido de que encarna la verdad de Dios y la revela, la manifiesta al mundo. La verdad, dice Henri de Libac, no es simplemente una abstracción intelectual, de ninguna manera, sino una realidad relacional, una relación con el amor de Dios manifestado en Jesucristo. La verdad no se encuentra separada de Dios, es Dios mismo. Y Jesucristo es la forma en que Dios se revela a la humanidad, mostrando su amor y su salvación. La verdad es una relación, no una mera afirmación. El amor de Dios en Jesucristo es una relación personal y significativa que se expresa en la vida de los creyentes. A través de Jesucristo podemos encontrar la salvación porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra fe se fundamenta en Jesucristo, que nos expresa nuestra relación con Dios y con los demás. En concreto, la verdad para Henri de Libac es la manifestación de Dios en Jesucristo, una relación personal y salvífica que se expresa en la vida de los creyentes y, cómo no, en la vida de la Iglesia. Ya dijo Jeremías, el Señor es el Dios vivo y verdadero. Vivimos en un mundo, Carmen, de absoluta duda e incertidumbre sobre el camino a seguir, la realidad de la verdad y el sentido de la vida. Sin embargo, la Iglesia responde con esperanza. La verdad es esa luz que brilla en nuestra vida y nos revela quiénes somos realmente, ¿no? Por naturaleza. Nos revela, como dice San Pablo, el camino en el cual debemos andar para así ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Mira, en la visión de conjunto de toda la Biblia, Jesús es la Torá en persona. La Torá en el sentido amplio que designa la totalidad de la revelación y la enseñanza divina al pueblo de Israel. En la fe de los cristianos, Jesús es la verdad en persona. Creer en Dios como se ha revelado en Cristo, que, repetimos, es el camino, la verdad y la vida. Esa es la riqueza interior de nuestra fe. Las respuestas que Dios da a nuestras preguntas y a todas las que le hagamos están todas en Cristo. También las respuestas que en un primer momento no nos gustan y que sin embargo son el camino de la vida, el verdadero camino, en cuanto afrontamos estas cosas, aunque no nos resulten tan agradables. Podemos comprender, comenzamos a comprender lo que es realmente la verdad. Y la verdad es todo. La verdad es bien, es belleza. La voluntad de Dios es buena. Es la bondad misma, el amor, el bien, la felicidad, la alegría. Claro, estaba pensando, José Manuel, mi verdad está en mi conversión. Conversión es una palabra central en el Nuevo Testamento. Conversión, invertir mi ruta, comenzar con una nueva dirección en mi vida, cambio de mi manera de pensar,
acciones que han de hacer para dejarme transformar. Lo que dice Jesucristo a Nicodemo, al fin y al cabo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos, traducido a hoy, sí. Hace falta un cambio real en la vida. Hace falta un cambio en la visión de la realidad. Claro. Y la realidad de las realidades es Dios. Y de manera tangible Dios que se me revela en Cristo. Y lo que recordábamos al principio, y lo volvemos a sentir, es que es verdad. Durante siglos, los hombres, ¿cómo recordamos la escena de Jesús ante Pilato? Tú dices que lo has vivido este verano, que has oído el comentario. Nos centramos solo en la afirmación de Jesús y en la eterna pregunta de Pilatos. ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y la eterna pregunta que nos tendríamos que hacer todos. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y lo que comentabas, que dicho esto, ¿cómo salió? ¿Dónde estaban los judíos? Y que sin esperar respuesta, le dio la espalda. Como seguimos haciendo, José Manuel. No esperó el puñetero, porque podía haberse esperado y nos hubiese ayudado a todos mucho. Habéis dicho, pero es bonito, el que, vamos, la verdad en persona, Jesús ante Pilatos, y le pregunta, y la tienes ahí la respuesta. Ay, Dios mío, que no le volvamos nosotros la espalda como se está haciendo día tras día y en todas las épocas. Sí, veamos esto de verdad, como diría San Ignacio de Loyola, composición de lugar. Jesús ante Pilatos, la verdad en persona, la verdad que nos hace invertir nuestra vida, comenzar una nueva dirección, eso, convertirnos, que decíamos, cambiar nuestra manera de pensar. El único que puede transformarnos, cambiar de manera real nuestra visión de la realidad, la verdad viviente, la verdad que puede darnos vida, resucitarnos y hacer de nosotros un hombre nuevo. ¿Qué es la verdad? Es la eterna pregunta del hombre y sobre la que descansa toda la vida. Lo único que nos da solidez y firmeza. Lo único por lo que es posible la fidelidad, el respeto, el conocimiento, la justicia, las relaciones entre los hombres, la vida entera de la comunidad. Todo lo que ha de durar, crecer y ser fecundo necesita de la verdad. Y de la verdad en persona que es Jesús. La revelación de quién es el Dios verdadero y cómo es Dios. No vemos por nuestra soberbia, raquíticos criterios, ceguera, pasividad, aturdimiento, afanes, pobrezas. No sabemos cuál es el problema crucial de cada uno de nosotros, pero no vemos la gran realidad de que Jesús vino a ser y dar testimonio de la verdad. Claro, y el que es de la verdad, pues escucha su voz. La verdad, pero sí es la savia de la vida humana. La unión sustancial indestructible entre la naturaleza humana y divina, la verdad y la persona de Jesús de Nazaret, la compenetración entre amor y entrega, fidelidad y novedad que se ve en su figura y mensaje y que se expresa en toda su vida, muerte y resurrección, porque concretamente la angustia de Jesucristo desde su entrada en Jerusalén, que celebramos el Domingo de Ramos, hasta el momento de su muerte, oye, es mucho más radical que la angustia que la angustia que amenaza a cada ser humano. Esa angustia que amenaza a cada ser humano ante el sufrimiento y la muerte, porque Él es la verdad en persona. Él sabe lo que es el verdadero drama de la decisión que caracteriza nuestra vida humana. En ese sentido, nos dice Benedicto XVI, poniendo ante nuestro corazón el momento de la oración de Jesús en Getsemaní,
podemos aplicarnos a nosotros mismos, como hace Pascal, de manera totalmente personal, el acontecimiento del Monte de los Olivos. También mi pecado estaba en aquel cáliz pavoroso. Pascal oye al Señor en agonía en el Monte de los Olivos, que le dice: aquellas gotas de sangre las he derramado por ti. Es maravilloso. Solo Jesucristo, la verdad en persona, ha visto y vivido con extrema claridad todo el poder de la mentira, de la injusticia, de la soberbia, de la astucia, la atrocidad del mal que se enmascara de vida, pero que está al servicio de la destrucción del hombre, de la aniquilación de la vida. Solo por Jesucristo sabemos quién es el hombre. Por él no ha sido solo modificada nuestra idea del hombre, sino también nuestra idea de Dios. Es cierto, José Manuel, solo por él sabemos quiénes somos. El cristiano, el que cree en la verdad en persona, que es Jesucristo, sabe por su mensaje y su figura lo que es Dios. ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Creed a las obras. Sencillamente, preguntémonos desde el fondo de nuestro corazón en nuestra vida diaria: ¿qué es la verdad? La persona de Cristo. Cristo en persona. Jesús no solo predica la verdad, es la verdad encarnada y atrae todo hacia sí con su luz. La fe y la confianza en Jesús es fundamental en la búsqueda de la verdad y de la salvación. Y la verdad es la que nos hace libres. Y solo siguiendo a Jesús encontraremos la verdadera libertad. Pues hasta otro día. Nos despedimos hasta el próximo programa, en el que regresaremos con nuevos contenidos. Que tengáis una feliz semana y ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y escribirnos a la dirección de correo electrónico de muchagentebuena@radiomaria.es. Muchas gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all right.